Cameron estaba completamente absorto dibujando a la mujer sentada frente a él. Para su sorpresa, ella desenrolló sin reparo la tableta de chocolate que había dejado sobre la mesa y comenzó a disfrutarla con entusiasmo. El hombre, asombrado, se quedó inmóvil, con un destello de incredulidad en los ojos. Para unirse a su placer, rompió un trozo de chocolate, lo metió en la boca y lanzó una mirada juguetona y burlona hacia ella. Sin embargo, la mujer no pareció inmutarse. En cambio, partió elegantemente otro trozo y lo saboreó, como si no se hubiera dado cuenta del desafío silencioso que se estaba gestando entre ellos. Esta peculiar interacción los divirtió, intercambiando sonrisas y disfrutando de una conexión tácita. Justo cuando Cameron estaba a punto de romper el silencio, la parada de la mujer llegó inesperadamente. Se levantó con naturalidad y se marchó, dejando tras de sí un suave aroma a chocolate. No le contestó con palabras, sino que le lanzó una mirada significativa antes de descender del tren. Mientras Cameron se preparaba para abandonar el tren, de repente se dio cuenta de que la chocolatina idéntica que llevaba en el bolsillo seguía intacta. En ese instante comprendió que acababa de vivir una escena ridículamente incómoda y divertida. Sin embargo, el destino tiene maneras extrañas de entrelazar encuentros. Al día siguiente, Cameron y la mujer volvieron a cruzarse, deseosos de aclarar el malentendido del día anterior. Como excusa, Cameron le regaló un retrato cuidadosamente pintado, pero antes de profundizar en la conversación, intercambiaron sonrisas y se estrecharon la mano, disfrutando de la inexplicable conexión que los rodeaba. Cuando Cameron se dio la vuelta, comenzó a sentir remordimientos. Lamentó no haber aprovechado la ocasión para conseguir el contacto de la mujer. En ese momento, su voz lo llamó desde atrás. Ese simple gesto hizo que su rostro se iluminara con una alegría infantil. La felicidad llega en silencio, como un destello en los ojos. El amor que fluye en ambas direcciones es siempre apasionado y hermoso. Pronto se convirtieron en inseparables y formaron una familia. Poco después, su esposa dio a luz a un hijo brillante e inteligente. La familia irradiaba como el cálido sol de un día de primavera. El futuro se presentaba prometedor, pero la vida, al parecer, tenía otros planes. Recientemente, Cameron había comenzado a experimentar mareos repentinos, como si el mundo a su alrededor girara sin control. A pesar de su lucha por mantenerse despierto, a menudo se desmayaba. Tras un exhaustivo examen médico, el diagnóstico llegó como un golpe devastador. Tenía una enfermedad terminal incurable. Varias veces, Cameron intentó compartir esta devastadora noticia con su esposa, pero cada vez que las palabras llegaban a sus labios, se las tragaba. La imagen de su esposa llorando la muerte de su hermano menor lo atormentaba, una pérdida tan profunda que la había marcado. Cameron conocía bien el frágil corazón de su esposa, sabía que no podría soportar otra pérdida. Por ello, optó por el silencio, enterrando su miedo y desesperación en lo más profundo de sí mismo. Al borde de la desesperación, un recuerdo le vino a la mente, un anuncio sobre servicios de clonación. Una sombría decisión se cernía sobre él. ¿Debería contarle la verdad a su familia y permitirles enfrentar el dolor inevitable? ¿O dejar que un clon ocupara su lugar y cuidara de ellos cuando él ya no estuviera? Para Cameron, la respuesta era clara. Optó por la segunda opción, mezclando resignación y esperanza. Buscó al científico detrás del programa de clonación y expresó su voluntad de participar. Cuando finalmente vio a su clon por primera vez, quedó impresionado. Era una réplica exacta de sí mismo. La estatura, el contorno de la cara e incluso las finas líneas de su piel eran idénticos. La única diferencia era un pequeño lunar adicional en la mano del clon. A pesar de haberse preparado mentalmente para este momento, encontrarse cara a cara con el ser que pronto lo sustituiría lo llenó de desasosiego. El científico le presentó a otro sujeto, un clon femenino. Esa mujer llevaba una vida sencilla como oficinista, ajena a su verdadera naturaleza. Lo que realmente conmovió a Cameron fue observar su tierna relación con su pequeña hija. La madre clon colmaba a su hija de amor genuino. Para Cameron, esos instantes eran como campos de trigo dorados bajo el sol, reconfortantes y esperanzadores, dándole la esperanza de que su propia esposa e hijo vivirían una vida igualmente feliz con el clon. Cuando Cameron volvía a casa y miraba a su encantador e inteligente hijo y a su gentil esposa, sonreía con amabilidad. Sin embargo, esa escena cálida y feliz lo atravesaba como una espina. Comenzó a dudar de su elección, cuestionándose si debía abandonar a su esposa e hijo o permitir que otro Cameron continuara ese amor en su lugar. Al tomar su decisión, le dijo a su esposa que viajaría durante unos días, asegurándole que no se preocupara. En realidad, se estaba separando emocionalmente de su familia para proceder con el proceso de clonación. En el laboratorio,
pero comenzó la transferencia de memoria. Sus recuerdos fluían lentamente hacia la mente del clon como agua corriente, la dulce compañía que había disfrutado desde que conoció a su esposa, los momentos íntimos con su hijo y las memorias familiares pasaron ante su mente como un carrusel. Cuando se completó esa transferencia, esos entrañables recuerdos se convirtieron en parte integral de la identidad del clon. Cuando el clon abrió los ojos por primera vez, su vida se volvió indistinguible de la de Cameron. El científico le explicó que había sido creado como sustituto, pero el clon no se resistió ni rechazó esta realidad. En ese momento, Cameron disfrutaba de una sesión de videojuegos con su hijo, compartiendo risas, pero de repente un mareo, como una sombra oscura, lo arrastró hacia el abismo. Afortunadamente, antes de que su conciencia se desvaneciera, logró cerrar la videollamada a tiempo. Esa experiencia le reveló que el tiempo que le quedaba era extremadamente corto. Cuando Cameron vio al clon activado por primera vez, sintió que sus emociones se habían calmado notablemente. No era necesario intercambiar muchas palabras, ambos comprendían el peso de su responsabilidad compartida. Sin embargo, no todo fue sencillo. La primera prueba real fue un gran reto. El clon debía interactuar con la mujer de Cameron en su lugar. Al iniciar la videollamada, el clon, que al principio mostró nerviosismo, se acomodó rápidamente al ver a la esposa de Cameron. Se sumergió en la conversación, compartiendo historias y riendo juntos, como si fueran la pareja más cercana del mundo. Mientras tanto, Cameron observaba desde la distancia, con las manos tensas y los ojos llenos de una mezcla de ira y celos, sintiendo que el impostor se estaba apoderando de lo que era suyo. Finalmente, incapaz de soportar más el tormento, Cameron terminó bruscamente la llamada. Su reacción enfureció al clon y ambos comenzaron a discutir acaloradamente. Las palabras eran dagas, descargando frustración y rabia el uno contra el otro. Pero en medio de la pelea, la enfermedad de Cameron volvió a atacarlo. El clon, recuperando el sentido, comenzó a sentirse culpable. Se dio cuenta de que no era más que un sustituto. Cuando Cameron recuperó el conocimiento, el clon se le acercó para disculparse. Ambos sabían que no estaban completamente preparados para esta transición. A medida que se acercaba el momento de la sustitución, Cameron sintió un poderoso impulso de volver y despedirse de su esposa e hijo por última vez. Justo cuando llegaba a casa y se disponía a entrar, la enfermedad volvió a atacarlo. Una oleada de vértigo lo invadió y se desplomó en el suelo. Si su esposa lo veía, todo su plan se vendría abajo. Afortunadamente, volvió en sí justo a tiempo. Se esforzó por volver al coche, con el corazón alerante al mirar a su esposa tan cerca y, sin embargo, inalcanzable. La condición de Cameron empeoraba, pesada por esas emociones insatisfechas. Comprendió, con dolorosa claridad, que ya no podría presentarse ante su esposa e hijo como el hombre que una vez conocieron. El tiempo se le estaba agotando. Para asegurar que el clon pudiera sustituirlo sin complicaciones, Cameron decidió pasar más tiempo con su doble, observando sus sutiles diferencias en la vida cotidiana. La única distinción era que la vida de Cameron se acercaba a su fin, mientras que el clon aún gozaba de salud y fuerza. Al final, el clon regresó a aquel hogar cálido y amoroso en lugar de Cameron. Su esposa no notó nada extraño, pues el comportamiento del clon era indistinguible del de él. Sin embargo, cuando se abrazaron, el perro de la familia empezó a ladrar sin cesar. Quizás, a los ojos del perro, el clon nunca podría reemplazar a su verdadero dueño. Mientras tanto, el verdadero Cameron solo podía observar a su familia desde la distancia. A través de los ojos del clon, contempló los rostros sonrientes de su esposa e hijo, y una leve sonrisa se formó en sus labios sin que él se diera cuenta. Pero a medida que pasaba el tiempo empezó a notar cambios sutiles. El clon se quitaba las gafas cada vez más. Cuando preguntó a la doctora, esta le explicó que todos los clones luchan al principio por aceptar que son solo sustitutos. Quitarse las gafas es parte del proceso, pero también significa que el clon está comenzando a integrarse en su nueva vida. Eligió aguantar, sacrificando sus propios sentimientos por su bienestar. Sin embargo, el malestar subyacente siempre estaba presente. Una noche, ese malestar se manifestó en forma de una pesadilla aterradora. En su sueño, vio al clon levantando la mano contra su esposa. Furioso, se despertó empapado en sudor, profundamente conmovido e incapaz de calmarse. Decidió escapar del laboratorio y visitar a su familia en secreto. Durante el viaje luchó con sus emociones, cuestionándose cómo controlar su creciente miedo y dolor. Cuando llegó a su casa, dudó en acercarse a su esposa e hijo. Temía que, si él y el clon aparecieran
permanecían juntos, todos sus cuidadosos planes se desmoronarían. Cameron entró sigilosamente en el estudio. Sobre el escritorio vio un hermoso dibujo creado por el clon. Al examinar la obra, comprendió que solo podía provenir de una mente serena. Luego abrió el ordenador y encontró videos de su mujer e hijo, llenos de risas y alegría, recuerdos que nunca había visto a través de los monitores de vigilancia del laboratorio. Al contemplar esos instantes de felicidad, sintió que sus dudas empezaban a desvanecerse. Al leer las conversaciones del clon con su esposa, encontró palabras sinceras. En ese momento, Cameron llegó a una profunda conclusión. El clon había estado amando a su mujer en su nombre todo este tiempo. De repente, el clon apareció detrás de él y sus miradas se cruzaron. Una oleada de emociones complejas inundó el corazón de Cameron. Esperaba ira o reproches por su egoísmo, pero, para su sorpresa, la mirada del clon estaba llena de comprensión y aceptación. Le ofreció la oportunidad de despedirse. En ese instante, su perro entró corriendo al ver dos versiones idénticas de su dueño. El perro pareció brevemente confundido, pero afortunadamente no ladró. Tras intercambiar ropa con el clon, Cameron entró de puntillas en la habitación de su hijo. Despertó suavemente al niño que dormía y juntos se dirigieron al salón para compartir bocadillos. El clon observaba en silencio desde la distancia, con el corazón lleno de compasión por Cameron. Lo que parecía ser simples momentos cotidianos eran tesoros inalcanzables para él. El niño disfrutaba de la alegría del momento, ignorando que era el último adiós de su padre. Cameron miró atentamente el rostro de su hijo, con los ojos llenos de amor y tristeza. Sabía que no estaría allí para verlo crecer, asistir a su graduación o celebrar su boda. Después de despedirse de su hijo, Cameron se dirigió al dormitorio para ver a su esposa. La abrazó con fuerza, volcando todo su amor y anhelo en ese último instante de cercanía, sintiendo algo inusual. Su mujer no le pidió respuestas, sino que lo tranquilizó suavemente, asegurándole que todo saldría bien. Cameron le preguntó si estaba satisfecha con su vida, y ella sintió firmemente. Se sintió aliviado y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió de verdad. Sus ojos estaban llenos de profundo afecto mientras la miraba. Deseaba que el tiempo se detuviera en ese momento, recordando los recuerdos de su vida juntos como una película silenciosa en su mente. Detestaba que su amor por ella se desvaneciera con el viento y que no pudiera estar con ella hasta el final. Sin embargo, se alegraba de que no tendría que ver a su esposa expresando su dolor, porque no solo un clon ocuparía su lugar, sino que esa persona mantendría la felicidad de su familia. Antes de partir, Cameron entregó solemnemente al clon un anillo significativo. Este gesto simbolizaba su confianza en esa otra versión de sí mismo. Sin decir más, supo que el clon amaría y protegería a su familia con todo su ser, como él lo haría. Se dieron la mano, separándose y reconciliándose, retirándose completamente de la vida del otro. Poco después, la doctora le informó a Cameron que los recuerdos del clon como sustituto se habían borrado por completo. Cameron no sintió mucha emoción al escuchar esto, ya que era exactamente el resultado que deseaba. Para su sorpresa, el médico añadió que el clon le había dejado un regalo antes de borrar su memoria, una grabación sobre el amor, sobre todos los sentimientos genuinos de su esposa hacia él. ¿Qué haces?, preguntó su mujer. Estoy cortando cosas, respondió él. De verdad, Pete, ¿qué? Mírame a los ojos y dime que me amas. ¿Qué estás haciendo? Solo vamos, de verdad, necesito escucharlo. Vale, te quiero, Cameron Tanner. Siempre te he querido y siempre lo haré. Sabía que su mujer lo amaba profundamente, que ese sentimiento era único y eterno, y que nadie podría arrebatarle ese amor. Pocos días después, en una isla apartada, Cameron llegó al final de su vida. En sus últimos momentos, dejó tras de sí la mentira más romántica. Había enviado a un ángel para que siguiera amando a su familia. Se dice que un cisne canta su canción más hermosa antes de morir, una conmovedora y decidida despedida. Quizás por eso la película se titula El canto del cisne. Esta historia canta a la determinación, al sacrificio y a la fuerza del amor. El concepto de clonación desafía nuestra comprensión de la vida y sus límites, pero cuando nos enfrentamos a la inevitabilidad de partir, ¿estaríamos dispuestos a dejar que un clon cuidara de quienes amamos? Ahora elige uno de estos videos, dales una oportunidad, puede que sea tu favorito.